¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos otra vez en este pequeño seminario para avanzar sobre el concepto de los imaginarios sociales. Habíamos terminado los videos anteriores, las clases anteriores, con el concepto de lo imaginario, como contrapuesto y complementario a lo material, ¿sí? Siempre en una permanente dialéctica en la explicación del mundo. Lo que tenemos que entender ahora es que el desafío es cómo interpretar entonces esta parte de lo social, digamos, este componente de lo social, puesto que lo observable siempre es lo material, ¿sí? Entonces, la reconstrucción de lo imaginario siempre se da a partir de elementos observables materialmente. Bueno, esa va a ser alguna de las preocupaciones con que Bronislaw Baxo, el polaco, desarrolla sus libros Los Imaginarios Sociales en 1984. Hay que tener en cuenta, para contextualizar, que él trabaja fundamentalmente sobre dos tipos de imaginarios, y por eso eso lo lleva a escribir este libro, como bien lo explica en su introducción, la que compartimos en la clase, en el aula virtual. Él va a trabajar sobre utopías, por un lado, y además sobre gobiernos totalitarios, y cómo los gobiernos totalitarios pretenden imponer un imaginario común de manera tal que esa dominación y ese totalitarismo sea aceptado. Y por otro lado, las utopías como imaginarios de la perfección, aunque ya habíamos dicho que justamente lo que llama la atención Castoriadis es que no existe la utopía perfecta, como no existe la dominación perfecta, porque siempre el ser humano tiene un margen de libertad y de necesidad que lo lleva a imaginarse algo más, algo diferente a lo que ya está. Por lo tanto, siempre hay algo que permite imaginar un poco más allá. Pero desde ahí parte Bronislaw Baxo. Podríamos decir entonces, para empezar a definir, primero que siempre se habla de los imaginarios sociales. ¿Por qué se habla de los imaginarios sociales? Justamente por lo que hemos visto, ya con Gramsci, ya con el propio Castoriadis, que los imaginarios, ya, es decir, no son uno solo en cada sociedad, sino que hay una diversidad de imaginarios dependiendo de los diferentes grupos sociales y además de la complejidad de lo social, ¿sí? Y el entrecruzamiento entre muchos ámbitos de lo social, incluidas las instituciones, las escuelas, el Estado, la Iglesia, etcétera, producen sus propios imaginarios que se van entrecruzando y conformando un imaginario dominante y otros subalternos, que ya vamos a llegar a eso. Pero podríamos definir entonces como imaginario social cuando lo imaginario, es decir, aquella esfera de lo social intangible pero totalmente real y que actúa casi en la misma medida o más aún que lo material, cobra cuerpo, se encarna en una cultura determinada, en determinadas instituciones, determinadas leyes, determinadas tradiciones, determinadas creencias. En una cultura determinada, en una sociedad determinada o en grupos sociales determinados, ¿sí? Porque uno podría hablar de los imaginarios de clases sociales, los imaginarios de grupos religiosos, los imaginarios de los jóvenes dentro del imaginario social, de los imaginarios sociales de una comunidad determinada. Entonces, la definición sería eso: cuando lo imaginario se encarna, cobra cuerpo en determinadas instituciones, leyes, tradiciones, creencias de una cultura o comunidad. Bien, ¿qué son los imaginarios? Son formas simbólicas en las que una sociedad se piensa e instituye, se autopercibe y se divide. Esta definición proviene del hecho del estudio de las utopías de Bronislaw Baxo, que dice, bueno, toda sociedad, así como se está pensando en el futuro, está pensando su pasado y piensa su presente. Y todo el tiempo va produciendo normas, leyes, identidades, etcétera, que regulan cómo se piensa esa sociedad a sí misma. Es decir, aquí vamos a ver que esto se liga con las identidades, que son una de las formas del imaginario, las identidades, es decir, la identificación de grupos de personas de acuerdo a determinados parámetros, determinado conjunto de representaciones acerca del ser colectivo, ¿sí? Son imaginarios. También dice otra definición posible de los imaginarios es que son representaciones totalizantes de la sociedad, que establecen un orden.
según el cual cada elemento social tendría su lugar, identidad y razón de ser. Acá lo vamos a ligar con las matrices explicativas que dice después, y además con que son conjuntos, sistemas simbólicos comprendidos por representaciones sociales. Y ahí dice más o menos coherentes. ¿Qué quiere decir más o menos coherente? Habíamos visto con Castoriadis que lo imaginario, si se quiere, es complejo, a veces hasta caótico, a veces impredecible, ¿sí? Porque siempre depende de la capacidad de imaginación y de invención del ser humano, que es incontrolable y que va más allá de lo racional. Sin embargo, los imaginarios sociales o el imaginario social se conforma de representaciones que tienden a la coherencia. Nunca se llega a ser completamente coherente en una cultura en el todo, ¿sí? Pero justamente lo que se busca es que haya una coherencia, es decir, que si determinado rol de la mujer es atribuido desde cierto lugar religioso, eso sea coherente con el rol del hombre, sea coherente con las instituciones, sea coherente con la concepción de familia, sea coherente con las concepciones religiosas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo tenga relativa unidad, ¿sí? Para interpretarse una sociedad a sí misma. Por supuesto, este es un esfuerzo permanente, sobre todo de las instituciones e incluso, vamos a ver, de los grupos dominantes, porque en realidad los imaginarios sociales internamente son bastante incoherentes. ¿Sí? Las representaciones de la mujer que conforman los distintos imaginarios de épocas muchas veces son incoherentes entre sí, y además a veces son complementarias, a veces son incluso hasta contradictorias. Lo importante acá es que entendamos entonces que los imaginarios son esquemas desde los cuales interpretamos la realidad. Habíamos visto el ejemplo de los pueblos originarios y su incapacidad para reconocer la realidad de los conquistadores, porque no estaba dentro de sus imaginarios. Bueno, lo que nos hace el imaginario es dar la posibilidad de ordenar el mundo, de comprender el mundo y por lo tanto de actuar en el mundo, ¿sí? De todas maneras, siempre en interacción con lo material, para que uno un poco entienda simplificadamente, cuando uno aprende a cómo actuar en la sociedad, aprende a través de dos elementos fundamentales: los discursos de socialización, lo que nos dan los padres, y luego la escuela, qué es lo que se debe hacer, y además lo material, el ejemplo, básicamente, es decir, cómo yo veo que se hacen las cosas. Y muchas veces ese elemento imaginario de lo que debe ser se contrapone con lo que efectivamente es. Por ejemplo, no hay que estacionar en tal lado. Uno lo aprende, el discurso sobre ese comportamiento existe y expresa un imaginario sobre el comportamiento urbano de los sujetos, y sin embargo la gente estaciona. Ahora, ese elemento material del cual yo aprendo y que yo observo, a la vez tiene su propio imaginario. Es decir, uno debiera investigar por qué la gente estaciona igual, porque entiende que esa ley impuesta por el otro imaginario es inútil, porque no corresponde, porque en su imaginario la urgencia está por encima de las normas, etcétera, etcétera. Es decir, uno debiera comprender cuál es el elemento imaginario que hace que ese hecho material, estacionar en un lugar donde se supone que el imaginario había establecido que no se pueda, se contrapone con el otro imaginario. ¿Se entiende? Entonces, uno va aprendiendo los comportamientos sociales a partir de lo discursivo, por un lado, lo imaginario, el aspecto imaginario, simbólico, y por otro lado el aspecto material, es decir, el ejemplo, lo que ve, lo que efectivamente sucede, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo los imaginarios entonces se materializan. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los imaginarios sociales? Por un lado eso, establecer cuál es el orden social, ¿sí? Establecer desde la religión, desde las instituciones, desde las ideologías, desde las identidades, quién manda, quién es el jefe, qué lugar ocupa cada uno en el orden social, incluso cada uno en el aspecto de género, es decir, qué cosas corresponden al hombre, qué cosas corresponden a la mujer, están determinadas por los imaginarios sociales de una sociedad determinada. Por otro lado, circunscribir lo que aceptamos como realidad, es decir, nuestro imaginario en general tiende a aceptar pocas cosas como realidad, y hay muchos fenómenos que resultan inexplicables y que cuando ocurren uno ponen en cuestión su propio imaginario o los límites de su imaginario,
y además y trata de integrarlos a ese imaginario. Por ejemplo, un imaginario racionalista, cientificista, todos los fenómenos extraños trata de integrarlos a ese imaginario para conformar la realidad, porque ese es los límites de lo pensable y lo decible, diría Engenot, es decir, los límites que uno tiene para pensar la realidad y todo aquello que aparece por fuera. El primer ejercicio del ser humano es tratar de integrarlo a sus concepciones. Por otro lado, permiten explicar la realidad, habíamos dicho, también mantienen en la invisibilidad todo aquello que no se condice con esa realidad, es decir, de algún modo lo silencian, acallan esas otras modos de ser, porque no están interpretados dentro de lo propio social, y además constituyen identidades, habíamos dicho, es decir, matrices de cohesión social a partir del cual todos nos reconocemos. Algunos principios de los imaginarios sociales. 1. Durabilidad. Yo puse ahí para recordarles a Saussure cuando él hablaba de inmutabilidad en la sincronía del lenguaje, es decir, lo suficientemente durable o inmutable como para que la gente se comprenda. Los imaginarios también, para que la gente coincida, para que una sociedad coincida en sus pensamientos y forme efectivamente esa sociedad. Los imaginarios sociales son relativamente inmutables en la diacronía, ¿sí? Se mantienen sólidos. Al mismo tiempo tienen que tener condiciones de mutabilidad, de transformabilidad, es decir, su capacidad para transformarse en la diacronía. En general, transformarse a través de las representaciones periféricas, pero manteniendo un núcleo duro. Digo, si leyeron las teorías de las revoluciones científicas de Kuhn, un poco los imaginarios funcionan de la misma forma, es decir, hay un núcleo duro de representaciones, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra y todo lo demás, datos de la realidad, se van acomodando a ese núcleo duro. Cuando ese núcleo duro se destruye por Copérnico, por Galileo, bueno, ahí se produce una revolución científica y una revolución de los imaginarios. Todo se tiene que reacomodar a nuevas formas de ver el mundo y el universo. Bueno, eso se produce con los imaginarios. Los imaginarios evolucionan generalmente cediendo parte de las representaciones periféricas, pero manteniendo el núcleo duro. Cuando se produce una transformación radical de los imaginarios, que se produce efectivamente una revolución. Por otro lado, transmisibilidad. Es decir, los imaginarios deben ser transmisibles a través de los discursos, a través de los propios comportamientos, habíamos dicho, y hoy, sin dudas, a través de la industria cultural, a través de las instituciones, y hoy, sin duda, a través de los medios de comunicación y las industrias culturales. El cine, la literatura son también de formas de transmisión de los imaginarios. Realidad. Los imaginarios sociales son reales, tienen existencia real. Es decir, aunque uno no los vea, tienen existencia real. ¿Dónde los vemos? Es decir, ¿dónde se objetivizan los imaginarios sociales? Por un lado, representaciones, en imágenes de las cosas del mundo. Representaciones discursivas, representaciones pictóricas, escultóricas, etcétera. Es decir, en los discursos aparecen, en los símbolos y también en los comportamientos. Cuando yo veo un comportamiento, ¿sí?, ese comportamiento está asentado en un imaginario. Entonces, la función del cientista social y del investigador es recomponer cuál es el imaginario que sustenta esa representación o ese comportamiento o ese símbolo. Y por último decíamos, bueno, otra característica de los imaginarios para Bronislaw Baxo es la diversidad. Es decir, los imaginarios se plasman o materializan socialmente en instituciones, leyes, normas, reglas de comportamiento, identidades, creencias, ideologías, valores, tradiciones. Es decir, todos los cuales constituyen formas a través de las cuales nosotros podemos acceder a lo imaginario dentro de una sociedad específica. Bueno, cortamos ahora y seguimos en un ratito con la última parte de la disputa sobre imaginarios sociales.